Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Maestros y padres, les deseamos muchas felicidades en estas Navidades. Esperamos que el 2021 les cubra de mucha salud, paz y amor. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Ha llegado la Navidad. L'amour est présent. Que el año nuevo tenga más conciencia. Que el año nuevo tenga más conciencia. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. Que el año nuevo tenga más conciencia, más amor y felicidad. It's that Christmas smells like happiness. Damos gracias a Dios por todo. Cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría anuncia Noel. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Y siempre lo vivimos con una sonrisa. Celebramos el deseo de seguir aprendiendo desde casa. Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Preservando tu salud! ¡Felicidades! Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Muy buenas tengan todos y todas mis queridos y queridas estudiantes.
Reciban este jueves una carga de energía positiva para ustedes y cada miembro de su familia en este nuevo año. Y voy a iniciar con una importante reflexión de Walt Disney, que dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Sea cual sea el lugar, todo indica en que para ello debemos prepararnos y educarnos, y de eso se trata nuestra presencia aquí. Soy su maestra Scarlett y continuamos reforzando los aprendizajes que hemos desarrollado en estas últimas semanas. Hoy reforzaremos nuestros conocimientos de matemáticas con los temas de la razón y la proporción. Aquí aclaramos tus dudas cuando compras comestibles. También conoceremos de matemática financiera, donde nos volveremos unos expertos con el interés, el capital, la tasa de interés y el tiempo, elementos indispensables a la hora de tomar un préstamo personal. Vamos a repasar y de esta manera también presento a mis compañeros. ¿Intentado resolver un problema matemático cuando compras algún tipo de comestible? José fue una vez al colmado para comprar pollo para la comida. Se sorprendió al ver los precios y tuvo que sacar cuenta mientras compraba. En el colmado, la libra de pollo estaba a 60 pesos. Si José tenía 90 pesos, ¿cuántas libras de pollo podía comprar José? La mejor manera de resolver este problema es utilizando una proporción. Si quieres saber qué es una proporción y su utilidad, presta atención a la clase de hoy. Empezamos por comprender el concepto de razón. La razón es el resultado de la comparación de dos cantidades en una misma unidad de medida. Te repito, la razón es el resultado de la comparación de dos cantidades en una misma unidad de medida. En matemática existen dos tipos de razón: razón aritmética y razón geométrica. La razón aritmética es aquella que se encuentra mediante la realización de una sustracción. Esta parte tiene una fórmula y se representa A menos B es igual a R. A menos B es igual a R. La razón geométrica es una constante llamada K, que se encuentra mediante la realización de una división. Esta también tiene su fórmula, y la fórmula es A sobre B es igual a C sobre D. A sobre B es igual a C sobre D, siendo B y D diferente de 0. No olvides ese dato. B y D son diferentes de 0. La razón indica cuántas veces mayor es una cantidad en comparación con otra. De forma general, se puede expresar como una fracción. Si las cantidades a comparar son A y B, la razón entre ellas se escribe como A sobre B. A sobre B. Y la expresión A sobre B representa una razón. Esta razón se lee como A es a B. A es a B.
También se puede representar de la siguiente manera. A, 2 puntos, B. A, 2 puntos, B. Que se lee a razón de B o A es a B. Por ejemplo, la razón entre 6 y 5 se escribe 6 sobre 5 o 6, 2 puntos, 5 y se lee 6 es a 5 o 6 a razón de 5. ¿Sabes qué nombre recibe cada elemento en una razón? Pues en una razón expresada como fracción, donde A es el numerador y B es el denominador, A recibe el nombre de antecedente. A, que es el numerador, recibe el nombre de antecedente. B, que es el denominador, recibe el nombre de consecuente. B, consecuente. Te voy a ilustrar este concepto con un ejemplo. Si en tu casa hay 10 platos y 20 cucharas, 10 platos y 20 cucharas, entonces la razón se representaría como 10 sobre 20. 10 sobre 20, donde 10 representaría a A, que A es el numerador. Entonces 10 es el antecedente. 20 representaría a B, que es el denominador, y también le llamaríamos consecuente. Y ahí tenemos una razón expresada con números en forma de fracción. Ahora, ¿cómo se calcula una razón? Calcular una razón significa determinar el cociente entre dos cantidades que se pueden comparar entre ellas mismas. Tomemos el ejemplo anterior relativo a los platos. Decíamos que si en tu casa hay 10 platos y 20 cucharas, la razón se representa como 10 sobre 20. 10 sobre 20. Los datos que tenemos es 10 platos y 20 cucharas. Esta R, hay una R que significa razón. Esa R significa razón. Entonces yo digo que R es igual a 10 sobre 20. 10 sobre 20. Pero esa razón se puede simplificar. ¿Por qué? Porque tenemos un denominador y tenemos un numerador que realmente se pueden simplificar. ¿Cómo simplificamos esta razón? Fácil. Solamente tienes que decir que mitad de 10 es 5 y mitad de 20 es 10. Para yo simplificar, debo saber que lo que hago en el numerador es lo mismo que voy a hacer en el denominador para que la fracción no sufra cambios alterados. Tenemos mitad de 10 es 5, entonces mitad de 20 es 10. 5 solamente se puede dividir entre él mismo y la unidad. Entonces digo 5 entre 5, que es lo mismo que yo diga, quinta de 5 es igual a 1 y quinta de 10 es igual a 2. Ahora tenemos simplificada nuestra razón. Ya nuestra razón no es 10 sobre 20, sino 1 sobre 2, o sea, 1/2. Hablemos ahora de la proporción. ¿Qué es la proporción? Pues no es más que una igualdad entre dos razones, siendo estas de la misma clase. Te lo digo una vez más.
La proporción es una igualdad entre dos razones, siendo estas de la misma clase. Y si decimos que para que esas razones representen una proporción deben ser de la misma clase, es justamente porque existen dos clases de proporciones. Y estas son la proporción aritmética y la proporción geométrica. Proporción aritmética y proporción geométrica. La proporción aritmética se calcula realizando una sustracción o resta con los valores dados. Te repito, la proporción aritmética se calcula realizando una sustracción o una resta con los valores dados. Tiene una fórmula que es A menos B es igual a C menos D. La fórmula es A menos B es igual a C menos D. La proporción geométrica se calcula realizando una operación de división con los valores dados. Te repito, la proporción geométrica se calcula realizando una operación de división con los valores dados. Su fórmula es A sobre B igual a C sobre D. Su fórmula es A sobre B igual a C sobre D, siendo los valores B y D diferentes de 0. En ambos casos, o sea, en los dos tipos de proporciones, a las variables A y D se les llama extremos y a las variables B y C se les llama medios. A y D, extremos. B y C, medios. ¿Sabías que a partir de hoy puedes convertirte en un asesor financiero? Presta atención al siguiente video. Hola, quiero tomar un préstamo. Hola, un placer servirle. ¿Cuánto capital necesita? Necesito 25,000 pesos. Bien, ¿y a cuánto tiempo lo desea? A 5 años. Bueno, el préstamo le saldría a una tasa anual de un 14%. ¿Y cuánto generaría de interés ese préstamo? Si fueras el oficial de servicio al cliente que está atendiendo a Gineisy, ¿sabrías darle la respuesta? Si no sabes, no te preocupes, porque en la clase de hoy de Matemáticas para la Vida hablaremos sobre la matemática financiera. Aprenderás a calcular diferentes tipos de intereses a un préstamo o a una inversión. La matemática financiera es la rama de las matemáticas que facilita los cálculos para determinar el valor de un capital cedido con respecto al tiempo. Conozcamos algunos conceptos importantes relacionados con este tema. Interés. El interés es una cantidad de dinero ganada por un capital depositado en calidad de ahorro o pagada por dinero prestado. Capital. El capital es la cantidad de dinero que se va a prestar o a depositar. Tasa de interés. La tasa de interés es el porcentaje del dinero que genera el dinero capital depositado o prestado por el banco. El tiempo es el período durante el cual el capital permanece prestado o depositado. ¿De qué manera se aplican estos conceptos? Lo hacemos para calcular tanto la ganancia que obtienes al tener un dinero depositado o ahorrado, como la cantidad que tienes que pagar por un dinero que tomes prestado. ¿Cómo se hace? Hay dos tipos de interés.
interés simple e interés compuesto. ¿Qué tal si conocemos todo sobre lo que es el interés simple? El interés simple es el tipo de interés que solo se aplica al capital inicial. Este tipo de interés es una cantidad fija, o sea, no varía. Te repito, el interés simple es el tipo de interés que solo se aplica al capital inicial. Este tipo de interés es una cantidad fija, o sea, que no varía. El interés simple se obtiene multiplicando el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. El interés simple se obtiene multiplicando el capital inicial por la tasa de interés por el tiempo. Este procedimiento se expresa con una fórmula, que es la siguiente. Tenemos IS igual a C por R por T. Te repito la fórmula. IS es igual a C por R por T, donde IS es el interés simple. O sea, que IS representará el interés simple. C va a representar lo que es el capital inicial. C es igual al capital inicial. R representa la tasa de interés. R es igual a la tasa de interés. T representa el tiempo. T es igual al tiempo. Te repito la fórmula de lo que es el interés simple. Y esta es IS es igual a C por R por T. Tienes una fórmula para encontrar lo que es el interés simple. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida diaria. Lo haremos resolviendo la pregunta que hizo Gineisy al principio de la clase. ¿Recuerda cuál fue? Ella preguntó, ¿cuánto generaría de interés un préstamo de 25,000 pesos en un lapso de tiempo de 5 años a una tasa anual de 14%? Te repito la pregunta. ¿Cuánto generaría de interés un préstamo de 25,000 pesos en un tiempo de 5 años a una tasa anual de 14%? Para responder esta pregunta, utilizamos la fórmula de lo que es el interés simple. Esta es nuestra fórmula. Nuestra fórmula para el interés simple es IS igual a C por R por T. No tenemos estos datos extraídos, entonces nos vamos a nuestra situación inicial y extraemos los datos. En estos datos vamos a encontrar que C es igual a 25,000 pesos, porque es la cantidad de dinero que está tomando prestado Gineisy. C es igual a 25,000 pesos. R es igual a 14%, que va a representar la tasa de interés del préstamo que va a tomar Gineisy. R es igual a 14%. Y T es igual a 5 años. Recuerda que T representa el tiempo en que se tomará nuestro préstamo. Vamos a sustituir estos datos en nuestra fórmula. Tenemos IS, que es interés simple, es igual a 25,000 por 14% por 5. IS es igual a 25,000 por 14% por 5, donde IS va a ser igual a 25,000 por 0.14. ¿De dónde sale este 0.14? Recuerda
que este por ciento que tenemos, que es el 14%, lo vamos a llevar a decimal y solamente debemos dividir entre 100 y por eso obtenemos 0.14. Todo esto lo vamos a multiplicar por 5 y tendríamos como resultado que esa multiplicación nos da un total de 17.500 pesos. Entonces, el interés simple va a ser igual a 17.500 pesos. Esto lo podemos concluir de la siguiente manera. Gineisy pagaría 17.500 pesos de interés cuando salde el préstamo en 5 años. Gineisy pagaría 17.500 pesos de interés cuando pague su préstamo en 5 años. Comprobemos este resultado con la respuesta que le dio el oficial del banco a Gineisy. Escuchemos. ¿Y cuánto generaría de interés ese préstamo? Bueno, si lo salda en 5 años, le generaría un interés de 17.500 pesos. Muchas gracias. ¿Escuchaste? Ya sabes calcular el interés simple de un préstamo. ¿Qué tal si seguimos practicando? Escuchemos esta situación. Una persona va al banco a depositar un dinero como ahorro. Saludos, ¿en qué le podemos ayudar? Saludo, me gustaría ahorrar en este banco. ¿Cuánto dinero le gustaría ahorrar? Bueno, 30,000 pesos. ¿Y cuánto tiempo piensa dejar ese dinero con nosotros? Sería por 6 años. Bueno, la tasa de interés actual es de un 8%, según usted prefiera un interés simple o un interés compuesto. Con un interés simple generaría una ganancia de 14.400 pesos en 6 años. ¿Cuánto sería mi ganancia con interés compuesto? Ha llegado el momento de conocer el otro tipo de interés del que hablamos al principio, el interés compuesto. El interés compuesto se define como el beneficio obtenido por el capital inicial depositado más los intereses generados. Este tipo de interés es una cantidad variable. El interés compuesto es el producto del capital inicial por el resultado de restar 1 a la potencia de la tasa de interés más 1, donde el valor del exponente es equivalente al tiempo. Esta fórmula se expresa de la siguiente manera. Tenemos IC es igual a C, abro corchete, abro paréntesis, 1 más R, cierro paréntesis y elevo al tiempo, menos 1 y cierro corchete. Te voy a repetir. El interés compuesto se representa por la siguiente fórmula. IC es igual a C, abro corchete, abro paréntesis, dentro de un paréntesis voy a escribir 1 más R, cierro el paréntesis y elevo esta suma a T, escribo T como exponente, menos 1 y cierro corchete. Vamos a definir cada uno de estos elementos y decimos, IC representa el interés compuesto. IC es igual al interés compuesto. C es igual al capital inicial. C representa el capital inicial. R es igual a la tasa de interés. R es igual a la tasa de interés. T es igual al tiempo. Ahora, apliquemos este concepto a lo que pasa en la vida diaria. Lo haremos resolviendo la última pregunta que hizo Echanson al oficial de cuentas del banco. ¿Recuerdas? Él preguntó cuánto generaría de ganancia
un ahorro de 30,000 pesos en un tiempo de 6 años a una tasa anual de un 8%. Te voy a repetir la pregunta. Echanson preguntó, ¿cuánto generaría de ganancia un ahorro de 30,000 pesos en un tiempo de 6 años a una tasa anual de un 8%? Para resolver esta pregunta, utilizamos la fórmula del interés compuesto. Para ello, vamos a extraer los datos que nos dieron en nuestro ejercicio. Y esos datos son 30,000 pesos, 8% y 6 años. Donde C, que es el capital inicial, es igual a 30,000 pesos. R, que es el porcentaje de la tasa que se le va a aplicar a esos 30,000 pesos, y R va a ser igual a 8%. T, que es el tiempo en que se va a depositar ese dinero, que va a estar en el banco ese dinero, y T va a ser igual a 6 años. Tenemos nuestra fórmula. Nuestra fórmula vamos a repetirla. IC es igual a C, abro corchete, abro paréntesis, escribo 1 más R, cierro paréntesis y elevo a la T menos 1 y cierro corchete. Sustituimos esos datos en nuestra fórmula. Decimos IC es igual a 30,000, abro corchete, abro paréntesis, 1 más 8%, cierro paréntesis y elevo a la 6 y escribo menos 1, cierro corchete. Continuamos. IC es igual a 30,000, abro corchete, abro paréntesis y realizo la suma del paso anterior, diciendo 1 más el 8%. Eso me va a dar 1.08. Recuerda que el 8% es igual a un decimal 0.08. Tenemos el 1, al tener el 1 y sumamos, decimos 1.08. Esta cantidad la vamos a elevar a la sexta potencia porque es el tiempo en nuestro ejercicio, 6. Y todo eso decimos menos 1. Cerramos corchete. Continuamos. Y C es igual, recuerda que estamos buscando el interés compuesto. Decimos, y C es igual a 30,000, abro corchete, ya nuestro paréntesis ha desaparecido porque lo hemos resuelto, elevando a la sexta potencia el 1.08. Y cuando elevamos, entonces nos dio un resultado de 1.5869 y todo eso menos 1, cierro corchete. Te voy a explicar algo. Para elevar un número a una potencia mayor que 2, o sea, más que el cuadrado, debes multiplicar tantas veces por esa potencia. Por ejemplo, si tú tienes 1.08, tú vas a multiplicar 6 veces 1.08 por 1.08 y así hasta llegar a 6 veces multiplicando la cantidad. Esto es si no tienes una calculadora científica. Si tienes una calculadora científica vas a encontrar un símbolo que dice X y tiene una Y encima de la X como exponente. Entonces, con esa parte sí podrías hacerlo directamente. De no tenerlo así, multiplica 6 veces esa cantidad. Por eso obtuvimos 1.5869 menos 1. Y C es igual a 30,000 por 0.5869. ¿Por qué? Porque hemos restado 1 menos 1 me da 0. Entonces tengo 0.5869. Y lo estoy multiplicando por 30,000. Entonces,
Para concluir con nuestro ejercicio, decimos IC, que es el interés compuesto que estoy buscando, es igual a 17,607 pesos. El interés compuesto es igual a 17,607 pesos. Vamos a interpretar este resultado porque en matemáticas siempre lo hacemos así. Esto significa que el ahorro de 30,000 pesos de Echanson generaría de ganancia 17,607 pesos en un tiempo de 6 años a una tasa de un 8%. Comprobemos este resultado con la respuesta que le dio el oficial del banco a Echanson. Escuchemos. ¿Cuánto sería mi ganancia con interés compuesto? Para el interés compuesto, su ahorro de 30,000 pesos generaría una ganancia de 17,607 pesos en 6 años. Tu profe Luz terminó por hoy. Pero antes de irme, quiero agradecerte la gentileza de mantenerte atento a la clase, porque siendo así, te aseguro que serás un gran matemático en un futuro cercano. Espera, falta la frase que cierra el encuentro de hoy. La frase de hoy es del gran economista Warren Buffett. Ahí te va. No ahorres lo que te queda después de gastar. Gasta lo que te queda después de ahorrar. Feliz resto del día. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. La fiesta de los Reyes Magos. Los magos son presentados en los nacimientos en camino hacia Belén, montados en camellos o a pie, no con los demás personajes junto al pesebre. El Evangelio dice unos magos, pero la tradición fijó el número en 3 y les dio nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar. Ellos representan las diferentes razas de la tierra, poniendo de relieve en uno de ellos la raza negra. Los magos son vestidos según las costumbres de los pueblos, para acentuar la diversidad de culturas y la universalidad de la salvación. Los Reyes Magos de Oriente, o simplemente Reyes Magos, es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el antiguo Oriente que, según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica: oro, incienso y mirra. En los evangelios canónicos, solo el Evangelio de Mateo habla de estos magos, sin precisar sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran 3. Fue en el siglo III después de Cristo cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraba que eran personajes pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en 3, uno por regalo, ya que hasta entonces había dibujos con 2, 3 o 4 magos, e incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraban que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel.
El Evangelio de Lucas describe la escena así. Entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Mateo 2, 10, 11. Estos regalos simbolizan la realeza, el oro, la divinidad, el incienso, la pasión, la mirra de Cristo. Los nombres actuales de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, Ravenna, que data del siglo VI después de Cristo, en el que se distingue a los 3 magos ataviados al modo persa con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos hasta el siglo XV después de Cristo para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra y los 3 reyes, además de representar las edades, representan a las 3 razas de la Edad Media. Melchor encarnará a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. En República Dominicana, como en otros países, la fiesta de los Reyes Magos, el 6 de enero, como le llaman popularmente, el día de la Epifanía del Señor, tiene una fuerza familiar y cultural especial. En él, los niños y las niñas reciben como sorpresa regalos y dones de sus padres, madres, tutores. Ante la pregunta, ¿los Reyes Magos existen? No es que los reyes no existan. Podemos responder, los reyes existen y llevaron al niño de Belén sus regalos. Después se fueron al cielo y allí están ahora. Pero quieren que todos los años, como ellos lo hicieron con Jesús, los padres y madres regalen cosas a sus hijos e hijas. Hola amiguitos y amiguitas, esperamos que hayan disfrutado mucho estas vacaciones navideñas. Recuerden que a partir del 7 de enero continuamos con las clases a distancia. Sí, así es, Yalía. Por eso queremos informarles que desde el jueves 7 hasta el miércoles 13 de enero tendremos una retroalimentación de todo lo aprendido y estudiado durante la última semana de clases de diciembre. Exacto, Eliane. De esa forma, los maestros y maestras nos darán continuidad en este reinicio del año educativo a distancia y nos refrescarán los conocimientos previos. Adiós, hasta la próxima. Ciencias Sociales hablamos de la expansión colonial del Imperio Español a nuestra isla española y también de la expansión colonial europea hacia el continente africano en los siglos XVIII y XIX. Hablaremos de esas grandes exploraciones. Veamos. ¿Sabes por qué a la isla de Santo Domingo se le llama también la Española? La isla que hoy comparten Haití y República Dominicana fue descubierta por Cristóbal Colón el 5 de diciembre de 1492, durante su primer viaje al continente americano, a donde llegó por error, pues el almirante pensaba que había llegado a la India. A su llegada a esta isla, Colón la bautizó con el nombre de la Española, maravillado por su exuberante belleza natural, que a su entender se asemejaba a algunas regiones de España. ¿Qué es la expansión colonial? Esta se produce cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista o anexión de nuevas tierras. Partiendo de esto se da la colonización o colonialismo, que es un sistema de dominación por medios tanto políticos como militares de un país sobre otro. Sucede cuando un estado de alto poder económico y militar llamado metrópoli ejerce un control directo sobre un territorio que se encuentra fuera de sus fronteras, que se denomina colonia. La colonización supone la usurpación y apropiación de la tierra y con ella su riqueza y recursos. Entonces se origina el sometimiento de la población,
que puede considerarse esclava sin los derechos de la metrópolis. La imposición de los intereses de la metrópoli sobre los del país colonizado se da en materias de cultura, religión, estrategia militar, estrategia económica, derechos civiles, políticos o sociales. Las colonias no tienen autonomía ni autodeterminación, es decir, que su estructura legislativa e impositiva está determinada por la metrópoli. Si bien los territorios colonizados están tomados por la fuerza, esto no quiere decir que su población no quiera pertenecer al territorio de la metrópoli. De hecho, a medida que pasan los siglos, las poblaciones locales pueden identificarse con la nacionalidad impuesta. El colonialismo no es algo nuevo, este existe con diversas formas desde hace miles de años. En general, cuando mencionamos el colonialismo, nos referimos al colonialismo europeo, iniciado por Francia, Reino Unido, Bélgica, Portugal, España, Rusia y Alemania en el siglo XV y que se sostuvo hasta el siglo XX inclusive. En gran medida, el colonialismo surge de las necesidades económicas de un Estado, asociadas a materias primas, exceso de producción y mano de obra barata. Definamos ahora cada uno. Materias primas son productos agrícolas como el té o el caucho, que requieren un clima adecuado y grandes extensiones de tierra para su producción, los cuales no podían encontrarse en Europa. Estos bienes podían obtenerse a través del comercio, pero es más barato y conveniente para la nación colonizadora tomar posesión de las tierras y obtenerlos de manera gratuita. Exceso de producción. El inicio del colonialismo ocurre simultáneamente con el inicio de la primera revolución industrial, es decir, el momento en que se reemplaza la producción artesanal, que es en pequeña escala, por la producción en masa. Este exceso de productos en muchos casos no encontraba un mercado entre los consumidores europeos. Sin embargo, al expandirse los territorios, también se expandía el mercado y por lo tanto el comercio. Mano de obra barata. Los habitantes originarios de las colonias europeas habían sido derrotados, es decir, que debían aceptar las condiciones impuestas por el colonizador. En algunos casos, eso implicaba ofrecer su trabajo por un bajo salario, o en otros casos, como ocurrió en América, la esclavización total. Un ejemplo de colonialismo a su máximo nivel lo representó el Imperio Español. Siendo los descubridores del continente americano, los españoles establecieron la mayor cantidad de colonias en América del Norte, América Central y América del Sur. Los territorios colonizados se dividían en virreinatos, es decir, que eran administrados por un virrey, que gobernaba en nombre del rey español. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español llegó a cubrir alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Algo a destacar es que los españoles colonizaron las tierras donde hoy día se encuentra la República Dominicana, por lo que tenemos algunas similitudes con estos, incluido el idioma español. ¿Cuál es la diferencia entre migración voluntaria y migración forzada? Podemos decir que la migración voluntaria se produce sin la intervención de factores externos, donde no se obliga a las personas a salir de su territorio, o sea, cuando alguien abandona su lugar de origen por voluntad propia. Mientras que la migración forzada se produce cuando se obliga a las personas a salir de su territorio. Por ejemplo, el traslado de esclavos desde África hacia América. ¿Sabías que el negocio triangular de esclavos implicaba una migración involuntaria? Te explico. Incidían 3 continentes, el continente europeo, el continente americano y el continente africano. Los esclavos eran capturados en África por los europeos y luego eran trasladados a América para trabajar en las colonias. Además, eran transportados en barcos de manera inhumana. Hoy día existen migraciones forzadas que son producidas por guerras, hambrunas, por racismo, por asuntos religiosos, entre otros. Ahora vamos a ver los pasos para elaborar una línea de tiempo. Número 1. Debes tener un lápiz, una borra, una hoja en blanco y dicha hoja la colocarás de forma horizontal. Número 2. Haz una propuesta de escala de tiempo. Dicha escala puede contener varios cuadros. Para ello empieza colocando la primera y a continuación asigna un valor en años a cada cuadro. Por ejemplo, si abarca un periodo de varios milenios, cada cuadro tendría un equivalente a 100 años. Si abarca varios siglos, cada cuadro tendría un equivalente a 10 o 5 años. Si abarca un periodo más corto, cada cuadro podría valer entre 1 o 2 años. Recuerda que para siglos y milenios la numeración romana es la que se utiliza.
Paso número 3. Prueba la escala hasta encontrar la correcta. Para ello, primero asigna un valor y empieza a contar los cuadros que vas a necesitar desde la primera fecha hasta la última. Si falta espacio en la hoja, debes reducir la escala. Si sobra demasiado, debes aumentarla. Número 4. Dibuja la barra. Una vez que sabes cuál es la escala correcta, puedes dibujar una barra que ocupe todo el espacio que va desde la fecha de inicio hasta la fecha final. La ponemos en una posición más o menos centrada de la hoja, teniendo en cuenta los cuadros que vamos a usar. Conviene que la barra tenga un grosor de 10 cuadros si es milimetrada, 5 cuadros si son medianos y 3 si son grandes. Cuando te encuentres con un periodo demasiado extenso, puedes cortar la barra en diagonal y de esta forma damos a entender que esa barra tendría que ser más larga. Cuando te encuentres con un periodo sin espacio para poner la información, puedes hacer una barra aparte, que represente únicamente ese periodo con otra escala y enlazar las dos barras con dos líneas que tengan unos puntos de inicio y uno de final. Paso número 5. Señala las fechas claves que dividen los periodos que nos han dado. Ponemos los nombres de los periodos en el interior de la barra, si hay sitio o en una zona próxima. Para señalar los periodos también podemos usar corchetes. Si la información no cabe en horizontal, puede ponerse en vertical. Paso número 6. Localiza otras fechas de los acontecimientos en la barra y desde esas fechas alarga una línea hacia arriba o hacia abajo, hasta llegar a un hueco donde escribir la fecha y el acontecimiento. El resultado final se puede colorear y decorar con iconos. Vamos a ver qué tanto aprendiste en el día de hoy, contestando las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se llama el proceso cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista y anexión de nuevas tierras? Te repito otra vez. ¿Cómo se llama el proceso cuando una nación o imperio expande sus fronteras a partir de la conquista y anexión de nuevas tierras? Expansión colonial. ¡Excelente! Número 2. Cuando llegaban los esclavos del continente americano, ¿qué tipo de migración se producía? Te repito otra vez. Cuando llegaban los esclavos al continente americano, ¿qué tipo de migración se producía? Se producía una migración involuntaria. ¡Muy bien! Número 3. ¿Por qué razón en la República Dominicana hablamos español? Te repito otra vez. ¿Por qué razón en la República Dominicana hablamos español? Porque fuimos colonizados por los españoles. Eso es correcto. Bien. Número 4. ¿Desde qué continente eran traídos los esclavos a América? Te repito una vez más. ¿Desde qué continente eran traídos los esclavos a América? Eran traídos desde el continente africano. Sí, así es. Muy bien. Número 5. A finales del siglo XVIII, ¿cuántos kilómetros cuadrados llegó a cubrir el Imperio Español con todas sus colonias? Te repito una vez más. A finales del siglo XVIII, ¿cuántos kilómetros cuadrados llegó a cubrir el Imperio Español con todas sus colonias? Llegó a cubrir alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Muy bien, excelente. ¿Sabías que el desierto más antiguo del mundo se encuentra en el continente africano? El desierto más antiguo del mundo es el Namib y se encuentra ubicado en Namibia, un país al suroeste de África. La formación de este desierto data de hace unos 65 millones de años, lo que es más o menos la misma época en la que se extinguieron los dinosaurios. El desierto de Namib, cuyo nombre significa enorme, es también uno de los más hermosos de África. Con más de 2.000 kilómetros de largo y un tamaño similar al de Suiza, se trata del único desierto costero del mundo. Interesante, ¿verdad? En el día de hoy aprenderemos acerca de la expansión colonial en el continente africano en los siglos XVIII y XIX. Pero antes, ¿alguna vez has escuchado hablar de África? ¿Cómo fue colonizado el continente africano? ¿Crees que la colonización de África conllevó cambios a nivel económico, político y social? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es África?
África es el tercer continente más extenso del mundo, después de Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico e Índico, mientras que el mar Mediterráneo lo separa del continente europeo. África se compone de 54 países y es el único territorio que se encuentra en los 4 hemisferios del planeta Tierra. África es un tesoro de este planeta. La geografía le ha dotado de una riqueza natural incomparable y la geología le ha colocado junto al viejo continente. Dos hechos que desde que los europeos tuvieron la capacidad técnica para desembarcar en costas ajenas, propiciaron que ese tesoro, repleto de recursos naturales, pasara a ser una desgracia para África. A lo largo de la historia, los africanos apenas han podido disfrutar de sus riquezas. Siempre se les ha adelantado un extranjero. Ahora veamos cómo inició la colonización del continente africano. Los comienzos de la colonización europea en África se sitúan entre los siglos XV y XVIII. La característica general de este colonialismo fue la presencia de los países europeos en las costas, donde se establecieron bases mercantiles. Los siglos XVIII y XIX marcaron a África de una manera incuestionable. El siglo XIX principalmente marcó a este continente para siempre, con la llegada de los europeos. A lo largo de ese siglo, ingleses, franceses, alemanes, belgas, portugueses, italianos y españoles desembarcaron en sus costas, fortificaron sus establecimientos e invadieron territorios. La superioridad militar fue la responsable de que los europeos colonizaran en poco tiempo un continente tan grande como África. Durante interminables décadas, el continente africano vio cómo sus minas se vaciaban y sus árboles se cortaban, para beneficio de unos extranjeros que tenían el poder de la tecnología. Una superioridad tecnológica que en realidad era un pretexto para llevar a la práctica la superioridad moral que los europeos creían tener sobre los africanos. Los europeos no solo derramaron sangre en su avance hacia el corazón del continente, sino que además implantaron las costumbres occidentales, terminando con culturas tradicionales y locales milenarias. Abolieron las monedas existentes, introdujeron impuestos y cambiaron los modelos de comercio. Tanto las materias primas como los recursos humanos fueron explotados en beneficio de la industria y del comercio de Europa. Ante este ataque tan evidente, en varios puntos del continente surgieron movimientos de resistencia que no duraron mucho. Solo Etiopía logró hacer frente de manera enérgica a los europeos. Dicho país era liderado por el emperador Menelik II, quien aplastó a un ejército italiano en la batalla de Adwa en 1896. Desde la provincia de Elías Piña, pregunta. Profesor, le tengo una pregunta. ¿Por qué los pueblos africanos permitieron que los europeos impusieran su idioma y cultura en sus tierras? Lo que sucedió fue lo siguiente. La superioridad militar y tecnológica que tenían los europeos en la época era muy superior a la que tenían los pueblos africanos. Por tal razón, los europeos sometieron a los africanos e impusieron su idioma y cultura en sus tierras. Al mismo tiempo que los países europeos efectuaban continuas ocupaciones coloniales, a finales del siglo XVIII y durante gran parte del siglo XIX, se realizaron sobre el interior continental africano una larga serie de viajes de exploración y descubrimiento. Casi todos estos viajes se trazaron y realizaron según las rutas y los cursos de los grandes ríos africanos, como el Níger, el Nilo, el Congo y el Zambeze. Las exploraciones y descubrimientos realizados llevaron al total conocimiento del interior del continente africano y estuvieron motivados por diversas causas, como el afán geográfico y científico, el carácter religioso y humanitario, y sobre todo los intereses económicos y políticos. Clarissa, desde la provincia de Puerto Plata, nos pregunta. Hola, profesor. Profesor, ¿con qué objetivo se produjeron las exploraciones en el continente africano? Excelente pregunta, Clarissa. Esas exploraciones lo que buscaban era conocer la cantidad de recursos con los cuales contaba el continente africano y de esta manera buscar la forma de adueñarse de estos recursos para obtener beneficios tanto económicos como políticos.
El reparto colonial de África entre las potencias europeas se completó entre los años 1885 y 1904. Esto produjo el establecimiento de todas las colonias occidentales en el continente a lo largo de un proceso en el que se destacaron 4 hechos históricos: las ocupaciones territoriales, las resistencias africanas a esas invasiones, los enfrentamientos que resultaron de tales ocupaciones europeas y los tratados que los regularon. En torno a 1904, toda África había quedado repartida y sometida al régimen colonial europeo, excepto algunas zonas limitadas que se incorporaron en los primeros años del siglo XX. Solo 2 estados africanos eran independientes, uno tradicional, Etiopía, y otro relativamente reciente, Liberia. Las más importantes rivalidades coloniales surgidas entre los países europeos por el reparto de África se dieron a finales del siglo XIX, y fueron 2. Primero entre Inglaterra y Portugal, en África Austral, y luego entre Inglaterra y Francia, en África Occidental y Sudanesa. Las rivalidades que se dieron entre las potencias europeas se debieron a la actividad colonial desplegada por viajes, exploraciones y descubrimientos, y además de las ocupaciones de los territorios. Todo esto antes de 1884, lo que incrementó la presencia europea en toda África y provocó rivalidades y enfrentamientos entre las potencias. Entonces, dichas potencias se vieron en la necesidad de celebrar una conferencia general que tratara sobre la compleja situación creada en el continente. En primer lugar, se trató la cuestión de la soberanía territorial y de los países que tenían un derecho histórico a ocupar territorios africanos para su permanente establecimiento. Y en segundo lugar, se planteó la cuestión del imperio colonial continuo, con la formación de grandes ejes coloniales que atravesaran el continente en sentido horizontal o vertical, sin salir de la soberanía colonial de un mismo Estado europeo. La Conferencia de Berlín se celebró entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885. Las naciones asistentes fueron Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y Turquía. Ningún país africano estaba representado. El predominio europeo en África, consolidado entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, provocó profundas transformaciones económicas y sociales que cambiarían la historia del continente africano en las siguientes décadas. ¿Sabías que el continente africano alberga más de 350 parques nacionales? Es inmensamente rico en diversidad, cultura y recursos naturales, lo que te puede dar una idea de la inmensidad natural del continente. Kenia y Sudáfrica son los países con mayor cantidad de parques nacionales. Kenia, que ostenta 25 parques nacionales, tiene maravillas como el Masai Mara y el Parque Nacional Amboseli. Mientras que Sudáfrica cuenta con 22 parques nacionales y tiene joyas como el Parque Kruger y el Parque Nacional Zebra. Bastante curioso, ¿verdad? Queridos y queridas estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Pero antes, te exhorto a seguir indagando más acerca de la expansión colonial en el continente africano, en los siglos XVIII y XIX. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud.
Sé que has comido y disfrutado bastante durante estas festividades, pero es momento de regresar a la actividad física. Le habla la maestra Emily Beltré y hoy adecuaremos nuestro cuerpo para el reinicio del año escolar. Realizaremos una serie de estiramientos. Comenzaremos con la cabeza. Llevaremos nuestra mano derecha hacia nuestra oreja izquierda y la cabeza al lateral. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de mano. Mano izquierda a oreja derecha y la cabeza al lateral. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos a los brazos ahora. Llevaremos nuestro brazo derecho estirado hacia nuestra parte izquierda y haremos una pequeña presión en el codo con la mano izquierda. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio de brazos. Ahora brazo izquierdo. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, pasamos hacia la cadera. Vamos a abrir un poco las piernas y vamos a hacer un desplazamiento de nuestro tronco hacia el lateral derecho. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, lateral izquierdo ahora. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, me voy a colocar de lado para el próximo ejercicio. Juntaremos nuestras piernas y llevaremos nuestro tronco hacia nuestras rodillas, lo más acercado que podamos. Es dentro de sus posibilidades, chicos. Háganlo con calma, tómense su tiempo. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahora llevaremos nuestras manos al piso sin doblar nuestras rodillas. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, descansamos un poquito, relajamos las piernas. Lo haremos durante 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. El próximo ejercicio será llevar nuestras manos, las palmas de la mano, tratando de tocar el suelo sin doblar las piernas. Para ello, vamos a necesitar despegar nuestras manos un poco de nuestro centro. Bajamos un poco hacia adelante, colocamos las palmas y contamos 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excelente. Descansamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Próximo ejercicio. Colocaremos nuestras piernas estiradas hacia atrás y bajaremos nuestra pelvis. Los brazos extendidos a la anchura de los hombros y contamos 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, el próximo ejercicio. Llevaremos nuestros glúteos hacia nuestras piernas y estiraremos nuestras manos hacia adelante. Contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que se ejerciten constantemente, que tomen suficiente agua y que se alimenten saludable. Hasta la próxima. 3, 2. Hola amiguitos y amiguitas, esperamos que hayan disfrutado mucho estas vacaciones navideñas.
Recuerden que a partir del 7 de enero continuamos con las clases a distancia. Sí, así es, Yalía. Por eso queremos informarles que desde el jueves 7 hasta el miércoles 13 de enero tendremos una retroalimentación de todo lo aprendido y estudiado durante la última semana de clases de diciembre. Exacto, Eliane. De esa forma, los maestros y maestras nos darán continuidad en este reinicio del año educativo a distancia y nos refrescarán los conocimientos previos. Adiós, hasta la próxima. En inglés aprenderemos a preguntar la hora, también a traducir los oficios o tareas que realizamos en el hogar y a definir los adverbios de frecuencia. Si estás listo, solo tienes que decir yes. Hey, how's it going? Welcome to your English class. I am your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of the class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que disfrutes mientras aprendes en casa, preservando tu salud. Hemos estado trabajando con relación al tema de los números ordinales. Así que vamos a hacer ese repaso before starting today's contents, antes de empezar con los contenidos de hoy. De los números ordinales hablamos sobre su concepto, su importancia y cómo utilizarlos para decir las fechas exactas. Repasemos primero el concepto. Los números ordinales son aquellos que indican una posición en un orden o una lista. En español son primero, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente. Ahora repasemos en inglés. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Para escribirlo aprendimos algunas reglas gramaticales, entre ellas las siguientes. Número 1. Se le añaden las letras TH al número cardinal correspondiente. Por ejemplo, 7 sería el número cardinal y 7th, con las letras TH al final, sería el número ordinal. 7, 7. 7th, séptimo. Esta regla tiene algunas excepciones, como son first, second, third, entre otros. Otra regla que aprendimos fue cómo cambiar los números que terminan en Y a su forma ordinal. Y aprendimos que se hace de la siguiente manera. La Y se sustituye por una I y se le agregan las letras E, T, H. Por ejemplo, 20 sería 20th. Se le cambia la Y por la I y se le agregan las letras E, T, H. 20, 20th. También aprendimos a escribir la abreviatura de los números ordinales. Pero en esta ocasión voy a permitir que uno de ustedes sea que haga ese repaso. Prestemos atención al estudiante Diego. Hello, my name is Diego. I am 11 years old. I am a student. I live in Los Alcarrizos. Aprendí a escribir la abreviatura de los números ordinales prestando atención a la clase de inglés y lo hice de la siguiente manera.
Escribo la cifra y las últimas letras del número. Por ejemplo, el primero es 1 ST y así sucesivamente. Así como Diego, sé que hay muchos de ustedes tomando notas de las clases de inglés en sus hogares. Y con este repaso ya estamos listos para iniciar la clase de hoy, la hora y las actividades diarias. Are you ready? Empecemos por aprender a cómo se pregunta la hora en inglés. Se dice de la siguiente manera. Escucha. What time is it? What time is it? What time is it? Repite conmigo. What time is it? ¿Cómo se responde esta pregunta? Para ello debemos conocer los números hasta el 60. Y como ya hemos practicado los números hasta el 20, ahora vamos a aprender los números desde el 20 hasta el 60. Presta mucha atención. Los números desde el 20 hasta el 60. 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60. Para formar los demás, solamente tenemos que añadir los números desde el 1 hasta el 9. Por ejemplo, 20 se dice 20. 21 se dice 21. Con esta información ya es muy sencillo responder la hora en inglés. Escucha. Si por ejemplo el reloj marca la 1:15, en inglés se diría de la siguiente manera. It's 1:15. Te repito. It's 1:15. Ahora bien, ¿cómo respondemos cuando es una hora en punto? Por ejemplo, ¿cómo tú dirías en inglés? Son las 10 en punto. También es muy sencillo. Solamente tienes que agregar la palabra o'clock a la hora. Por ejemplo, para decir son las 10 en punto, diríamos it's 10 o'clock. Procedamos ahora a aumentar nuestro vocabulario con relación a las actividades diarias. Primero lo diré en español, luego en inglés y a continuación practicaremos solo en inglés. Escucha. Despertarse. Wake up. Wake up. Levantarse. Get up. Get up. Tomar una ducha. Take a shower. Take a shower. Desayunar. Have breakfast. Have breakfast. Almorzar. Have lunch. Have lunch. Cenar. Have dinner. Have dinner. Hacer tarea. Do homework. Do homework. Ir a la cama. Go to bed. Go to bed. Para preguntar en qué momento del día se hace una actividad, se utiliza la siguiente forma. What time y luego el auxiliar do you y la actividad. Por ejemplo, la primera pregunta en la entrevista fue What time do you get up? What time do you get up? Repite conmigo. What time do you get up? What time do you get up? Esta pregunta significa ¿a qué hora tú te levantas? Para practicar con los oficios o tareas del hogar, lo haremos de la siguiente manera.
te voy a enseñar cómo se pregunta si una persona realiza cierta actividad o no. En inglés utilizamos el verbo auxiliar do y se hace de la siguiente manera. Do you y añadimos el oficio o tarea. Por ejemplo, si quiero saber si tú friegas en tu casa, te preguntaría, do you, ¿sabes cómo se dice fregar? ¿Lo recuerdas? Do the dishes. Por lo tanto, la pregunta sería, do you do the dishes? Do you do the dishes? Ahora, es muy importante que conozcas cómo se responden esas preguntas. Cuando se hace una pregunta utilizando el auxiliar do, hay dos posibles respuestas. Una afirmativa, que sería yes, I do, y otra negativa, que sería no, I don't. Afirmativa, yes, I do. Negativa, no, I don't. Do you wash the dishes? O do you do the dishes? Yes, I do. Sí. No, I don't. No. Ahora bien, en ocasiones sucede que algunos de esos oficios lo haces siempre y otros lo haces algunas veces. ¿Cómo podemos expresar estas ideas en inglés? Utilizando los adverbios de frecuencia. Ahora aprenderemos algunos. Los adverbios de frecuencia son palabras que modifican al verbo para indicar cada cuánto tiempo hacemos algo. Algunos de estos son siempre, always, always, usualmente, usually, usually, algunas veces, sometimes, sometimes, nunca, never, never. Repite después de mí. Repeat after me. Always, always, usually, usually, sometimes, sometimes, never, never. Ahora practiquemos un poco con los adverbios de frecuencia y las actividades del hogar. Será de la siguiente manera. Te diré una actividad del hogar y la frecuencia con la que yo la realizo. Y luego tú me dirás la frecuencia con la que tú la haces. Lo haremos a través de video. Así que los preguntones de primero, atento. La primera, fregar. Do the dishes. I usually do the dishes. I usually do the dishes. And you? Hello, teacher. My name is Jasmary. I always do the dishes. I always do the dishes. Nice. La segunda. Barrer. I sometimes sweep the floor. I sometimes sweep the floor. And you? Hello, teacher. My name is Leslie. I usually sweep the floor. I usually sweep the floor. Excellent. La próxima. Trapear. I always mop the floor. I always mop the floor. And you? Hello, teacher. My name is Chaiderlin. I sometimes mop the floor. I sometimes mop the floor. Nice. La próxima. I never do the laundry.
lavar. I never do the laundry. And you? Hello, teacher. My name is Jeremy. I never do the laundry. I never do the laundry. Nice, very good. La última. I sometimes make the bed. I sometimes make the bed. And you? Hello, teacher. My name is Miranda. I always make the bed. I always make the bed. Estoy feliz porque estás avanzando en tu aprendizaje. ¿Quieres seguir aprendiendo mucho más? Pues no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Hola a todos, bienvenidos. En el día de hoy estaremos hablando sobre uno de los temas más importantes en estas fechas festivas, la celebración del Día de los Reyes Magos. Esta festividad es muy importante dentro de la cultura dominicana y en muchos países que han sido influenciados por la cultura española. Conocido simplemente como el Día de los Reyes, en nuestro país es el día en que muchos niños y jóvenes reciben regalos de sus padres o seres queridos, muy parecido a lo que es el Día de la Navidad. Este día tiene su origen en el texto bíblico que describe el encuentro de varios sabios magos de Oriente que fueron a visitar a Jesús. Guiados por una estrella, estos sabios de tierras lejanas llevaron consigo 3 regalos diferentes para el Mesías. Oro, incienso y mirra.
Este relato ha sido representado por muchos pintores importantes a través del tiempo. Veamos algunos ejemplos. Esta pintura se llama Adoración de los Reyes Magos. Fue creada por el famoso pintor español Diego Velázquez en el año 1619. ¿Quiénes crees que son estos personajes representados en esta pintura? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy gran gozo, y al entrar vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. De seguro que no te fue difícil identificar a María y al niño Jesús. Si te fijas, en esta pintura los personajes están distribuidos en dos grupos. Es más, si trazamos una línea vertical en medio, pudiéramos fácilmente dividir la pintura en dos partes casi iguales. A la derecha, María, Jesús y José, y a la izquierda, los magos de Oriente. El niño, como es la figura principal del relato, está colocado en la parte central del cuadro y es a quien observan los personajes de la izquierda. Me imagino que notaste que hay 4 visitantes en la parte izquierda del cuadro y no 3. En el texto original bíblico no se especifica cuántos sabios de Oriente fueron a visitar a Jesús. Solo se menciona que estos visitantes trajeron 3 tipos de regalos diferentes. Precisamente podremos notar que estos personajes tienen vasijas doradas en las manos donde se asume que portaban sus regalos. Además, parecen estar de rodillas o postrados, lo que sugiere que le brindan adoración o veneración al niño Jesús. ¿Qué te pareció esta pintura? ¿Qué otros detalles notaste? Como te dijimos al principio, este es un ejemplo de muchas pinturas que relatan el mismo evento. Algo muy importante es que estas pinturas no solo interpretan la historia de los magos de Oriente, sino que también reflejan los gustos del pintor y la época. Hay pinturas en las que el artista decidió incluir más personajes, como en esta del pintor Pedro Pablo Rubens, realizada entre los años 1628 y 1629. Fíjate que el pintor pone a los personajes en poses dinámicas y contrastes muy marcados, lo que es un reflejo del gusto de una época llamada el barroco. En otros casos, el pintor le interesaba ampliar el cuento para no solo narrar el momento del encuentro de los magos y el Mesías, sino todo el recorrido de los magos. Como en esta pintura del pintor italiano Benozzo Gozzoli, realizada en el siglo XV, quien hizo varios murales que narran diferentes momentos de esta historia. Es interesante ver las múltiples formas en que un mismo evento puede representarse. Si tú fueras a representar esta historia, ¿cuáles detalles incluirías? Piensa en tu respuesta y hazle esta pregunta a tus familiares para que hablen más del tema. Esto es todo por hoy. Nos veremos en la próxima clase.
espero que pasen un feliz Día de Reyes Magos. Hasta luego. Hola amiguitos y amiguitas, esperamos que hayan disfrutado mucho estas vacaciones navideñas. Recuerden que a partir del 7 de enero continuamos con las clases a distancia. Sí, así es, Yalía. Por eso queremos informarles que desde el jueves 7 hasta el miércoles 13 de enero tendremos una retroalimentación de todo lo aprendido y estudiado durante la última semana de clases de diciembre. Exacto, Eliani. De esa forma, los maestros y maestras nos darán continuidad en este reinicio del año educativo a distancia y nos refrescarán los conocimientos previos. Adiós, hasta la próxima. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. ¿Cuáles son tus metas para este nuevo año? Sería muy interesante que escribas en una lista tus propósitos de año nuevo y comiences a ir logrando cada uno de tus sueños. Vamos a ver qué aprendimos en el día de hoy. La razón es el resultado de la comparación de dos cantidades en una misma unidad de medida. Te repito, la razón es el resultado de la comparación de dos cantidades en una misma unidad de medida. En matemática existen dos tipos de razón: razón aritmética y razón geométrica. Un ejemplo de colonialismo a su máximo nivel lo representó el Imperio Español. Siendo los descubridores del continente americano, los españoles establecieron la mayor cantidad de colonias en América del Norte, América Central y América del Sur. Los territorios colonizados se dividían en virreinatos, es decir, que eran administrados por un virrey que gobernaba en nombre del rey español. A finales del siglo XVIII, el Imperio Español llegó a cubrir alrededor de 20 millones de kilómetros cuadrados. Algo a destacar es que los españoles colonizaron las tierras donde hoy día se encuentra la República Dominicana, por lo que tenemos algunas similitudes con estos, incluido el idioma español. Entonces, ¿qué relación existe entre expansionismo y migración? Sin duda alguna, existe una relación directa, ya que cada vez que una nación se expande, la migración se da por quien conquista y también muchas veces por quien es conquistado. Las migraciones no pueden verse como un proceso aislado en el contexto de la expansión colonial, sino que es importante relacionarlas con otros acontecimientos históricos como son la esclavitud, la piratería y el contrabando, los cuales provocaban flujos migratorios. Empecemos por aprender a cómo se pregunta la hora en inglés. Se dice de la siguiente manera. Escucha. What time is it? What time is it? What time is it? Repite conmigo. What
time is it? What time is it? What time is it? Repite. What time is it? Esta pregunta significa ¿qué hora es? Mis queridos estudiantes, les deseo lo mejor a todos y todas ustedes. Este es el mes en que nació uno de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte. Estamos cargados de esperanzas para nuestra nación y para todo el mundo. Es mi deber recomendarte que continúes preservando tu rutina de higiene para que te cuides y cuides tus seres queridos. Soy su maestra Scarlett y los espero pronto. Bye bye. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.